En el libro de Génesis están los comienzos, todos lo sabemos, y es de esperar que encontremos también aquí el comienzo de las religiones. Así que Babel constituye precisamente la cuna de ellos. Es Babel la cuna de las religiones de los hombres. Aquí podemos ver que cuando se unen los pueblos sin la dirección de Dios, no es para nada bueno. Amén. Creo que aquí vemos a los hombres unidos con un solo propósito. Lamentablemente no lo estaban haciendo bajo la voluntad del Eterno, y precisamente no estaban contando con el apoyo de Dios. Algo parecido a lo que hoy estamos viviendo. Hay ciertas organizaciones y ciertos gobiernos y poderes que se están uniendo. Se están uniendo las religiones. No hace mucho hubo una reunión muy importante entre el señor Francisco, conocido como el Papa Francisco, y el líder de la religión musulmana, y llegaron a un acuerdo perfectamente bien, y eso nos está dando a entender que ellos, a pesar de las culturas y de ser Occidente y Oriente, pueden llegar a un acuerdo sencillamente porque ellos están bajo el mismo espíritu. Y de eso vamos a estudiar aquí. Que sean católicos, musulmanes, ellos están en el mismo espíritu. Así que ellos estaban tratando de levantarse, de proclamar un gobierno, de hacerse un nombre, de hacerse importantes en la tierra. No tenían ninguna intención de levantar una torre para darle gracias a Dios por haberlo salvado o por haberle dado una nueva oportunidad después del diluvio, sino que sencillamente ellos estaban tratando de engrandecerse. Y por supuesto, aunque no lo explica la Biblia, sabemos que probablemente Nimrod fue el líder de este proyecto de la Torre de Babel. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que él fue quien fundó las ciudades como Nínive y otras que estaban muy cerca de la Torre de Babel, así que lo más seguro es que fue Nimrod quien orquestó todo este proyecto, debido al liderazgo de él y debido a que él fue hombre que se opuso a Dios. Así lo explica la palabra. Él fue el primer grande en la tierra que estuvo en contra de Dios. Hoy nosotros estamos viviendo en carne propia el renacer de los pensamientos de Nimrod, algo que había tomado vida con Alejandro el Grande. Cuando usted mira la historia de Grecia, usted se va a dar cuenta que los griegos fueron los creadores de los Juegos Olímpicos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No se han dado cuenta que fue en Grecia. O sea, cuando hacen las Olimpiadas, ellos siempre nombran que fue Grecia la cuna de las primeras Olimpiadas. Todo esto era debido al pensamiento de Alejandro el Grande, de que él quería unificar todos los imperios en uno solo, o todos los pueblos en uno solo, bajo una misma religión y bajo un mismo poder político. Y por supuesto bajo una cultura. Por eso ellos crearon los Juegos Olímpicos, por eso crearon las obras de teatro, y por eso Grecia se le conoce como digamos el imperio que se puede decir revolucionó la cultura. Y hasta el día de hoy se habla de Grecia, de los pensadores de Grecia, en fin. Así que ese pensamiento de Nimrod, que también estuvo en Alejandro el Grande, es lo que hoy en día podemos ver que quieren titularlo como el nuevo orden mundial.
Y precisamente por eso hay muchísimas personas haciendo su agenda conforme a lo que ellos llaman ecumenismo. Por eso usted ve al señor Francisco tratando con los líderes religiosos del mundo, con los políticos, para lograr ese acuerdo. Quieren llevarnos a un gobierno mundial. Aleluya. Por supuesto, sabemos que ellos no están tomando en cuenta a Dios para nada. En Babel se pone en marcha el plan en contra de lo que Dios había ordenado en el capítulo 9, versículo 7, que dice: fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Capítulo 9 de Génesis, versículo 7, Dios le había dicho a Noé, después que salió del arca, que tenían que multiplicarse, que tenían que llenar la tierra. Sin embargo, aquí en Babel vemos que no hicieron eso, sino que se juntaron, en vez de tratar de multiplicarse, se unieron con el propósito de edificar una torre y quedarse en el lugar donde él iba, y quedarse en ese lugar para tener un control mayor de la población. Ustedes saben que cuando usted está cerca de alguien, usted tiene control sobre esa persona. Si estas personas se hubiesen ido en diferentes lugares, lamentablemente no podía tener control sobre ellos. Entonces él quería tenerlos bien cercas, ¿verdad? Y tener un edificio muy grande donde él pudiera ahí, a través de ese edificio, o en ese edificio, usarlo como esa gran oficina para poder controlar el mundo de ese entonces y crear su imperio. Sin embargo, ellos decidieron quedarse en un lugar, edificar un edificio donde podían reunirse y unificar ideas. Lo que estábamos hablando, con un solo propósito, y el propósito de ellos era hacerse grande. Hoy, hermanos, con esta enseñanza tocaremos 3 temas. El primer tema que quiero tocar, o el nombre que quiero darle al primer tema que quiero tocar, es: todos los caminos nos llevan a Roma. Ese es uno: Babilonia, la madre de las rameras, y Dios no nos une por el idioma, sino por el espíritu. En esta tarde trataremos de solamente tocar el tema: todos los caminos conllevan a Roma. ¿Han oído alguna vez eso? Todos los caminos nos llevan a Roma. Eso sí es cierto. ¿Sí lo han oído algún día? ¿Verdad que sí? Dice: todos los caminos conllevan a Roma. Y esto tiene esto tiene un trasfondo tremendo, y yo escribí algo. Este dicho popular tiene un sentido profético tremendo. Ciertamente todas las religiones creadas por los hombres terminan uniéndose. Podemos ver que a pesar de las grandes diferencias culturales y idiomáticas, cuando se convoca una reunión ecuménica, se llegan a un acuerdo mutuo. El ecumenismo parece ser algo hermoso, y todo lo vemos y lo podemos ver en los juegos, en los mundiales de fútbol. ¿Sabían ustedes que las olimpiadas, los mundiales, el mundial de fútbol, todo esto es maquinado por este sistema? Ellos siempre, a través del deporte, quieren implantar su ideología. Usan mucho el deporte, usan mucho la cultura, usan mucho sobre todo el arte para, impresionar. ¿A quién no le gusta un partido de fútbol? ¿A quién no le gusta una mundial de fútbol? Entonces, de alguna manera tienen que llamar la atención, igual que en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que en las inauguraciones de estos Juegos, o en las clausuras de estos Juegos, siempre hay mensajes subliminales. Cuando usted ve las inauguraciones o los eventos para la inauguración y para la clausura, siempre hay un mensaje que ellos envían. Hay un mensaje oculto en esto. Con la implantación del nuevo orden mundial, solo serán favorecidos unos pocos. Y esto ya lo estamos viendo. Las grandes compañías de salud, telecomunicaciones y todo lo que tenga que ver con la información. El que maneja la información maneja el mundo. De aquí la importancia de no callarnos. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Que con este proyecto que tienen de unificar todas las religiones, de hacer un solo gobierno,
Siempre la política de ellos es decir que van a ayudar a los más necesitados. Siempre es así, porque ellos quieren ganar el apoyo de los necesitados. Pero sabemos, hermanos, de antemano, que en estos gobiernos solamente los beneficiados son muy pocos. Ya lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en Cuba. En Cuba es un pequeño grupo que tiene el privilegio de vivir bien, de tener buenos carros, de tener buenas casas, de comer buena comida, y la gran mayoría de la población pasa un trabajo tremendo. Esto es precisamente lo que pueden ellos implementar con este gobierno que quieren hacer. Un gobierno que supuestamente es donde todo el mundo va a tener el mismo nivel económico, pero nunca es así. Lo que ellos logran con estos es poner a la mayoría de las personas en pobreza, y un pequeño grupo viven como reyes. Esto lo vemos en China, que es un país comunista. Lo vemos en Rusia, ahora no tanto, pero se vio en Rusia, y lo vemos por un buen ejemplo, lo vemos en mi país, Venezuela. En Venezuela muchos de los venezolanos han perdido sus trabajos, han tenido que viajar, han tenido que irse. No sé cuántos millones de venezolanos han salido de Venezuela. Ya he perdido la cifra, pero ya pasa del millón. Ya creo que son más de 2 millones. Y sin embargo, todas estas personas les ha tocado dejar sus propiedades, sus casas, sus familias. Y en el gobierno existe un pequeño grupo que tiene grandes privilegios. Tienen barcos, tienen buena comida, tienen viajes. Eso lo podemos ver en las noticias. Aleluya. Así que, hermanos, el hecho de que estas personas hoy en día manejen la información, están manejando el mundo. Hoy por hoy usted no puede poner algo en las redes sociales si no lo aprueban ellos. Si ellos consideran que no debe de estar allí, sencillamente bloquean. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Hay muchos mensajes que están bloqueando porque ellos tienen el control de las redes sociales. Hay muchos youtubers que les bloquean los mensajes, les bloquean los videos, sencillamente porque ellos quieren controlar la información. El que controla la información controla el mundo. Así que ellos, con todo esto de los juegos, del deporte, de la farándula, de la televisión, de la radio, están levantando un imperio. Sabemos, mis hermanos, que Dios está totalmente al control de todas las cosas, y aunque ellos traten de hacer todo lo que quieran hacer, Dios le va a permitir hacer lo que Dios quiere permitirle. A pesar de tantas diferencias entre los pueblos, es la religión la que unificará a las naciones. Tomemos en cuenta que la unión se hace a través del Espíritu, y todo el que tenga precisamente ese Espíritu se unirá contra el pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 27 al 10. Después de los 1000 años, la Biblia dice: cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y Magog se refiere a todas las naciones, eso es lo que quiere decir Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios salió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas personas, a pesar de que son muy astutas, realmente no son inteligentes, porque está escrito que ellos tienen la derrota marcada. Ellos sencillamente están tratando de impresionarnos, de meternos miedo, de ver cuántas personas pueden, cuántas almas pueden, destruir.
Pero la palabra de Dios nos dice claramente que la victoria es del Cordero, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, según el libro de Apocalipsis. Así que este imperio que se está levantando, que es un imperio político, económico, utiliza la religión, porque solamente a través del Espíritu se puede unificar los pueblos. Y vamos a hacer un estudio de eso. Cuando Alemania decidió combatir con los aliados y tratar de implementar el imperio que ellos querían hacer, todo comenzó por un problema espiritual. Hitler comenzó a convencer a la gente de que los judíos eran los causantes del mal de Alemania. Y ese espíritu antisemita fue sembrado en el corazón de los alemanes, y prácticamente toda Alemania, muy pocos alemanes quedaron fuera de eso. Y toda Alemania lo apoyó a él. Él tenía el apoyo de casi toda la Alemania. ¿Y cómo lo logró? A través de la religión. Así que este gobierno que se quiere implementar, que es un gobierno político, que lo que quieren es adueñarse de la economía del mundo, destruir gran parte de la población, ellos saben perfectamente que la única manera de hacerlo es a través de la religión. Ellos están completamente seguros que la única manera de hacerlo es a través de la religión. Y todo aquel que tenga ese espíritu, a pesar de que hable un idioma distinto, a pesar de que pertenezca a un país distinto, se va a unir, porque es el espíritu el que une. De eso también vamos a estudiar más adelante. Es por eso que están usando la religión. Es por eso que usan, ustedes se preguntarán, ¿por qué usan el Vaticano? ¿Por qué usan el Vaticano? Porque ellos pueden usar las fuerzas del mal para la unificación, para unirse y para ir en contra del pueblo de Dios. Este gobierno que se está levantando, no es otra cosa que un gobierno donde quieren eliminar, donde quieren hacer que los seres humanos pierdan el contacto con Dios. Es un gobierno de las fuerzas del mal, donde no quieren que nosotros estemos en contacto con Dios para nada. Ellos, aunque es un gobierno que utiliza la religión, ustedes se van a dar cuenta de que ellos no van a hablar de religión para nada, porque ellos no creen en Dios. Ellos están en contra de Dios. Así que ellos lo que quieren lograr con esto es separar al hombre de tener una comunicación con Dios. Esto fue lo que precisamente Nimrod quiso hacer, levantando una torre y conquistando personas para él, para que lo siguieran, y poniéndolos en contra de Dios. Eso es lo que se está haciendo. Inclusive se está hablando de que estas vacunas que están fabricando, dicen tantas cosas, no sé si es cierto, van a lograr que nosotros nos hagamos insensibles, o sea, que perdamos nuestro sentimiento. Va a hacer que los hombres no se quieran unos a otros. Hoy en día, con lo de la ideología de género, hay un odio de raza tremenda, de género más que todo, tremendo. Entonces las mujeres odian a los hombres, hay mujeres que están peleando contra mujeres porque sencillamente esta mujer no es feminista, o sencillamente porque esta mujer no quiere pertenecer al grupo de ellas, y es una lucha tremenda. Están tratando de poner a las personas unas contra otras. Entonces, todo esto, hermano, es el propósito de las fuerzas del mal para crear un gobierno
Y la mejor manera de triunfar ¿sabes cuál es la mejor manera de triunfar? Implementar el odio. Alguien dijo, divide y triunfarás. Divide y triunfarás. Había una comunión perfecta entre Dios y el hombre en el paraíso. ¿Qué hizo Satanás? Dividió el hombre de Dios, lo separó. ¿Y qué pasó? Cuando divides, triunfas. Pero los hijos de luz debemos de ser personas astutas y darnos cuenta que todo lo que quiere dividir no proviene de parte de Dios. Dios siempre vino a unirnos, Dios siempre quiere unirnos. Por eso, hermanos, por eso yo insisto tanto en que las personas deben de entender cuál fue el propósito de la predicación a los gentiles. El propósito de la predicación a los gentiles fue unirnos al pueblo de Israel. Ese fue el propósito. Y ese fue el propósito de Dios. Eso lo vemos en las cartas de Pablo, están clarísimas. Pero ¿qué dice la religión cristiana? Que existen dos grupos. Que la iglesia está aparte del pueblo de Israel. Que somos dos entidades totalmente diferentes. Hay una división. Y las divisiones no provienen de Dios. Dios hizo el esfuerzo de unirnos a través de los méritos del Mesías, y las religiones que hicieron separaron lo que Dios había unido. Es por eso que hoy en día, hermanos, existe el mesianismo judío por un lado y el cristianismo por otro. En el principio no fue así. Los primeros discípulos no estaban en una iglesia cristiana. Los gentiles estaban dentro de las sinagogas, porque a través del Mesías formaban ahora un solo pacto, formaban ahora un solo pueblo. Entonces los gentiles no estaban en una casa aparte, venían a la sinagoga, se reunían con los judíos, compartían el Shabbat, compartían las enseñanzas juntos, compartían el pan. Estaban en un solo pueblo, que fue el propósito de Dios, unir. Pero sabemos que más adelante hubo una separación y trajo como consecuencia lo que nosotros hoy conocemos como las 33,000 denominaciones cristianas. 33,000 denominaciones cristianas. Imagínense cuántas hay en todo el mundo. Lo que comenzó como la Iglesia Católica Romana, ya hoy por hoy son 33,000 denominaciones cristianas en todo el mundo. Aleluya. Aunque esto que estamos hablando, todo lo que yo acabo de leer aquí con respecto a la lucha que va a haber entre las naciones y el pueblo de Dios, esto se refiere en el libro Apocalipsis al milenio o después del milenio. Hoy en día es el mismo plan. En otras palabras, quien dirige y engaña a estos líderes es sencillamente las fuerzas del mal. Después del milenio dice que Satanás será suelto, vendrá, engañarán a los pueblos para ir a luchar en contra de los santos y contra la ciudad de Dios. Y hoy en día es exactamente el mismo propósito. Hermanos, aunque ustedes no lo puedan entender o no lo puedan creer, en el momento que el gobierno mundial se establezca, ¿a dónde ustedes creen que ellos van a ir a dónde ustedes creen que ellos van a poner su sede? No piensen que va a ser Nueva York. No piensen que va a ser Washington. No piensen que va a ser París o Tokio. No. La sede principal de este supuesto gobierno que se quiere levantar va a ser Jerusalén.
Así que estas personas que hoy en día están trabajando para las fuerzas del mal están siendo engañadas. Satanás les está prometiendo un gobierno político, dinero, pero cuando se logre lo que Satanás quiere lograr, sencillamente él va a decir, bueno, ahora los planes cambian, ahora me establezco aquí y a partir de ahora yo exijo adoración, o en este caso el anticristo exige adoración, porque este es el fin de la película. El fin de la película es sencillamente que Satanás está detrás de todo este movimiento y que él va a exigir la adoración de las personas, de las almas. Así que ya ustedes conocen bien esa historia, que después que él exija la adoración, se levantará una fuerza, una gran guerra contra el pueblo de Dios. Para ese entonces, para el momento que se levante esa guerra, esa lucha, puede ser que nosotros todavía estemos aquí. Yo considero, hermanos, que el pueblo de Dios va a ver parte de la tribulación, para lo cual es necesario, hermanos, prepararse espiritualmente. Según las Escrituras, nuestro Santo Maestro dice que va a haber gran tribulación, que debemos estar preparados. Dios nos guardará, Dios hará la parte que Él tiene que hacer, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Sabemos que se va a levantar una guerra contra el pueblo de Dios. Ese es el propósito de los planes del mal. Todo lo que tenga que ver con el pueblo de Dios, o todo el que tenga que ver con el pueblo de Dios, será perseguido, y allí es donde el cielo actuará, donde el cielo enviará al Mesías con los ángeles del Señor para darnos la victoria. Debemos de prepararnos, debemos de estar preparados, no solamente con provisiones, que eso también está bueno. Debemos de prepararnos espiritualmente. La gente no está preparada espiritualmente. La gente no está preparada. La gente piensa que esto no va a empeorarse y que las cosas van a mejorar, pero lamentablemente cada día las cosas van de mal en peor. Y nosotros lo único que podemos hacer es llenarnos de la presencia de Dios, para que cuando esos momentos lleguen podamos manejar las situaciones con tranquilidad, con confianza, con fe, como hemos estado estudiando, sabiendo que allí, en medio de esa tribulación, Dios nos va a guardar. Estaremos en el arca, las aguas, las tormentas estarán moviendo el arca, pero estaremos allí protegidos. Dios nos va a guardar. Esa confianza tenemos que tenerla. Si usted se desespera, entra en crisis, y lamentablemente eso es lo que ellos quieren, que usted entre en crisis y que no tenga la confianza en Dios. Aunque, como les explicaba, esto será después del milenio, hoy por hoy se está peleando la misma batalla. La lucha no es una lucha de carne, no es una lucha de sangre, es una lucha espiritual. Aunque está incentivado por el poder económico. Todas estas grandes potencias y todos estos grandes gobiernos están interesados en el poder económico que va a generar esto. ¿Por qué? Porque a la hora de un control mundial, muy poquitas personas tendrán el control del dinero de la gran mayoría. Eso es lo que ellos quieren hacer. Así que ellos están incentivados por eso. Están engañados, están detrás de ese dinero, están detrás del poder, sin saber que están siendo engañados por el enemigo.
Esto es una lucha espiritual, pero ellos lo miran como una lucha política, económica o como una lucha sociopolítica. La Biblia dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, refiriéndose a la gran ramera. La gran ramera no es una religión. La gran ramera no es una religión. La gran ramera, aunque parece ser una religión, no es una religión como tal. La gran ramera es un movimiento que está compuesto por varias religiones. La gran ramera, conocida como Babilonia la Grande, se le dio el título de Babilonia la Grande porque precisamente su raíz está en Babel, lo que nosotros estamos leyendo ahora, que es la unificación de los poderes. En Babel, este hombre quería unificar los poderes en un solo lugar y centralizar todas las fuerzas, y eso es lo que se está tratando de hacer ahora. Por eso es que la gran ramera no es solamente la religión católica. De hecho, si ustedes no lo saben, les tengo una noticia. El Señor Francisco renunció a ser vicario de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Que él no se considera el Papa ya. Él se considera el rey de lo que se llama el reinado del Vaticano. En otras palabras, él es un líder, él es un presidente del Estado del Vaticano. Los católicos no tienen ni idea de esto, no saben lo que están pasando. Él renuncia al cargo de papa, él es una figura, él ya renunció y él ahora toma la posición de un líder político. Sí, señor. Eso no, la gente no lo está entendiendo. De hecho, hay ya algunos líderes católicos que están hablando en contra de esto, que están considerando a Francisco como un traidor para la Iglesia Católica. Así que por eso les estoy explicando de que nosotros que hemos pensado toda la vida que Babilonia la Grande es la Iglesia Católica, no es, o sea, aunque ella forma parte de eso, no es ella, es un conjunto de organizaciones y de poderes liderado por las fuerzas del mal. Y vamos a ver, hermanos, cómo estamos estudiando todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Vamos a ver cómo todas las religiones tienen algo en común y cómo todas ellas van a ser canalizadas hacia ese sistema que se conoce como Babilonia la Grande o la madre de las rameras. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todas estas personas que están trabajando para el nuevo orden mundial lo hacen por dinero, por poder. Como les expliqué, sin saber que quien está detrás de las cuerdas, ¿verdad? Son las fuerzas del mal. Ellos dicen que todo este movimiento es para traer paz y seguridad, pero sencillamente lo hacen con el fin de enriquecerse. Así que ellos están, como dicen las Escrituras, están engañados y están engañando. La Biblia nos anuncia su destrucción y nos advierte que salgamos de ese sistema. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 4 dice: Sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Las religiones católicas, cristianas, musulmanas, budistas, orientales, todas van a ser unificadas. Todas van a ser unificadas. Yo le voy a explicar más adelantico por qué se van a unir.
Yo le voy a explicar y le voy a mostrar una fotografía. ¿Por qué se van a unir? Le voy a explicar por qué. Hoy en día, más que nunca, las palabras están sonando en nuestros oídos, ya que el tiempo está cerca. Hoy en día podemos ver claramente que este sistema de este sistema o esto que aconteció en la Torre de Babel se está repitiendo. Hoy en día nos están encerrando, hoy en día nos están poniendo, nos están asustando, nos están dando miedo, porque de alguna manera quieren implementar este sistema. Están diciéndole a la gente que se requiere un gobierno mundial que tenga mejor control sobre la salud, mejor control sobre la economía, porque ellos van en pro de esto. La palabra de Dios dice en Juan 14:6 que el Mesías es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre o que nadie viene al Padre sino a través de Él. La razón por la cual el Mesías nos dice estas palabras, sencillamente porque el Mesías es el portador de la voz de Dios. El Mesías es el que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que nos puede alumbrar en un momento de tantas tinieblas como el que estamos viviendo. El mundo está en un momento de oscuridad total. La gente no sabe lo que está aconteciendo. Como les expliqué, ni siquiera los católicos saben lo que está sucediendo. Que su líder renuncia y ellos ni siquiera se han dado cuenta. Es un engaño tremendo. Hay un engaño tremendo en el mundo. Hay un plan macabro y la gente está totalmente en tinieblas, no pueden ver lo que está aconteciendo. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. La Biblia es esa lámpara que nos alumbra en esos momentos difíciles. Por allí en una carta de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atento a ella en esos momentos de tinieblas, en esos momentos que las cosas se oscurecen, que no entendemos. Hoy más que nunca, hermanos, se requiere de un entendimiento de la palabra. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que os he prescrito hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El versículo 32 de Deuteronomio dice: Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. La única forma, la única manera de nosotros poder estar apartado de todas las garras del enemigo y de todo este sistema es adueñándonos de la palabra de Dios y guardándonos, haciendo un pacto con Dios, guardando sus mandamientos. No hay otra cosa que nos vaya a proteger. Por allí las personas dicen: yo me compro un revólver, yo me compro una pistola, yo me compro esto, yo me hago un tanque, yo me meto en la tierra. Pues esas cosas pueden ser muy buenas, pero hermanos míos, lo único que nos va a proteger de este sistema que se está levantando es que hagamos ese pacto con Dios. Amén. Cuando nosotros decidimos obedecer los mandamientos de Dios, se abre una puerta de protección en el cielo y hay una fuerza que protege a ese pueblo. Y no solamente que lo protege, sino que lo bendice. Por eso dice la palabra: te he puesto la bendición y la maldición, escoge tú. La bendición si oyes los mandamientos y los cumples. La maldición si oyes mis mandamientos y no los cumples. Esto está claro. Alabanzas al Señor. La palabra Babilonia proviene de Babel, precisamente fue allí donde ella tiene su origen. Babel no es solo un sistema religioso, sino un sistema político
Ya lo leímos en Apocalipsis 18:3, en el versículo 11, donde dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis y ven de lo que es la caída de Babilonia, se van a dar cuenta que dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones. Se dan cuenta que no es un sistema religioso nada más, es un sistema político. Hay intereses políticos, económicos creados en ese sistema. Por eso es que es tan fuerte. Por eso, mis hermanos, que el único que puede detener ese gobierno es Dios. Si Dios no interviene en el momento que ellos establezcan ese gobierno, no hay forma de librarse. Y el propósito principal de ese sistema es destruir a Israel. Ese es el propósito principal. Y todo aquel que tenga que ver con el estudio de la palabra, no solamente Israel, todo aquel que decida seguir los mandamientos de Dios, va a haber una lucha fuerte contra ellos. Así que si Dios no interviene, sencillamente, hermanos, no se puede hacer nada. Pero como acabamos de leer, vemos que no es un sistema religioso únicamente, sino que es un sistema político. Así que todo esto comprueba también su participación en la economía del mundo, y esta es la razón de su poder. A pesar de su poder, están ciegos porque no pueden ver lo que las Escrituras dicen. Ellos piensan que tienen la victoria segura. La Biblia dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice: y los que están con él, con el Cordero, son llamados elegidos y fieles. Cuando leemos el capítulo 17 vemos que esta ramera es un conjunto de poderes, y por supuesto usará la religión porque es una forma fácil de llegar a sus víctimas. Ya eso lo expliqué. Como dato importante, debemos tener en cuenta que las hijas de esta ramera, la Biblia habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, tienen en común algo. Esto era lo que yo quería explicarle. Todas las religiones del mundo se van a unificar. Todas se van a unificar. Todas excepto una. Pero todas se van a unificar. Y les voy a explicar qué tienen en común todas. ¿Qué tienen en común todas las religiones del mundo? Yo creo que excepto el judaísmo y el islamismo, no consideran esto. Pero todas las religiones del mundo tienen en común algo. Y todas creen que hay una mujer que da a luz un hijo y que ese hijo es Dios. Todas las religiones, o la gran mayoría de las religiones del mundo, excepto el islamismo y el judaísmo, los hinduitas, los egipcios, la mayoría de las civilizaciones del mundo lo creían. Tanto en Occidente y Oriente, todas tienen en común esto. Yo tengo aquí en la computadora una fotografía de la diosa madre con su hijo. La diosa madre con su hijo. Y usted va a todas las civilizaciones y todas la utilizan con diferentes nombres. Es más, aún en diferentes países las llaman por diferentes nombres. Por ejemplo, en México, ¿cómo se llama? La Guadalupe. En Portugal se llama la Fátima. En una parte de Venezuela se llama la Virgen del Valle, en otra la Virgen del Carmen. Esto es antiquísimo. Aparece una madre con un niño en los brazos.
una madre con un niño en los brazos. La Biblia dice que ella es la madre ¿de qué? De las rameras. Y a mí me llama la atención porque una madre, ¿qué cosa? Una madre da luz. Por eso se le llama madre, porque da a luz un hijo. ¿Verdad? Una madre es porque tiene un hijo. Y todas ellas son hijas de la misma madre. Y todas ellas creen exactamente lo mismo. Que una mujer puede dar a luz un Dios. La Iglesia Católica, la religión egipcia, babilónica, la religión hinduita, los griegos, los romanos, los grandes imperios, todos creyeron lo mismo. Que una mujer puede dar a luz un hijo y ese hijo es un Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Eso lo cree la religión cristiana? ¿Lo cree la religión cristiana o no lo cree? Semiramis no aparece en la Biblia. Es una historia, forma parte de la historia. Semiramis es supuestamente la esposa de Nimrod, de ese hombre que se levantó en contra de Dios, que hizo la Torre de Babel. Cuando Nimrod muere, Nimrod era un cazador y se dice que fue muerto por un cerdo salvaje, se dice. Cuando este hombre muere, esta mujer coge su cuerpo, lo pica en pedazos y lo envía por diferentes lugares de toda la tierra, para que donde hubiese un pedazo de su cuerpo, allí se levantase un templo, un lugar de adoración a este hombre a quien ella consideraba que era Dios. Así que donde llegaba ese pedazo del cuerpo de Nimrod, a ese lugar, allí se levantaba un templo y allí se le adoraba. Más adelante Semiramis inventa la historia de que ella quedó engendrada por unos rayos del sol y dio a luz un hijo llamado Tamuz. Sencillamente ella se embarazó de un hombre y se inventa la historia de que Nimrod había muerto, había subido al cielo y que él la había engendrado a ella a través de los rayos del sol. Esa historia de Semiramis con Nimrod, que dio a luz a un hijo llamado Tamuz, que nosotros hemos entendido ahora que se le celebra el cumpleaños o el nacimiento el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Tamuz. Entonces, como la Biblia no habla del nacimiento del día en que nació el Mesías, o no está muy claro, aunque se cree que fue en primavera, o se cree que fue en tabernáculos, en la época de tabernáculos, pero no me acuerdo exactamente dónde. Creo que era la época de los tabernáculos. Se cree que fue en esa época por los eruditos judíos. La religión católica determinó que el 24 de diciembre era el día de adoración al niño Jesús, o era el día del nacimiento del niño Jesús. Y sencillamente lo que estaban era celebrando el nacimiento de Tamuz. Tamuz es el hijo de Semiramis, supuestamente con Nimrod ya muerto, resucitado en el cielo, que la engendró a ella a través de los rayos de luz. Esta historia se repite en varias mitologías. Por ejemplo, ¿ustedes han oído de Hércules?
¿Han oído de Hércules? ¿No han oído de Hércules? Aparece Hércules, hasta hacen productos llamados Hércules. Yo recuerdo que había una pega en Venezuela que se llamaba pega Hércules. No sé si por allá en Colombia la había. También, sí, me imagino que han sacado varios productos. Hércules pertenece a la mitología griega. Entonces, Hércules es supuestamente un hijo de una mujer con un dios. Eso es, un hijo de una mujer con un dios. Entonces es mitad dios, mitad hombre. Y cuando uno hace un estudio profundo nos damos cuenta que esto viene de la mitología de allá, de Semiramis con Nimrod. Que esto no tiene nada que ver con la religión judía. Y por supuesto los islámicos no consideran que esto es posible. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, los árabes son hijos de Abraham. Y ellos consideran a Abraham su padre. Y consideran la religión de Abraham como la religión de ellos, solo que ellos la han torcido un poco. El judaísmo no cree en esto. El judaísmo no cree que una mujer pueda dar a luz un hijo Dios. No lo puede creer. Por eso es que para el judío Jesús nunca puede ser Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Cuando la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, sal de allí, pueblo mío, ¿de dónde nos está llamando a que salgamos? De la confusión de Babilonia. De la confusión de Babilonia. De ese sistema que pronto se va a unificar. Mis hermanos, decir Dios se hizo carne estaba prohibido. Eso no se podía decir. Dios se hizo carne, eso no se podía decir. Sin embargo, hoy en día sí se dice. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una unificación. ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu. Aunque tratemos de separarnos, aunque la religión cristiana trate de separarse de la religión católica, están bajo la misma fuerza espiritual. Por eso el Señor nos dice, sal de allí, pueblo mío. Sal de ese sistema, porque estás bajo la influencia espiritual del sistema babilónico, de falsas creencias, no lo que Dios enseñó, no lo que Dios enseñó, no lo que cree el pueblo de Dios. Jamás los apóstoles dirían semejante locura. Y ahora que nosotros hemos estudiado las Escrituras, nos damos cuenta que no, que es imposible. La Biblia en el libro de Romanos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hasta que Él no resucitó no estaba considerado Hijo de Dios. Cristo es Hijo de Dios como lo es Isaías. Cristo es Hijo de Dios como lo es Israel. En una ocasión, la Biblia dice, Israel es mi primogénito. ¿Fue engendrado Israel por Dios? No. La Biblia dice, Israel es mi primogénito. ¿Sí lo han leído? Pero Israel no fue engendrado por Dios. Cuando la Biblia dice Hijo de Dios, cuando la Biblia dice Hijo de Dios, y cuando la Biblia dice yo te he engendrado hoy, no tiene nada que ver con un engendramiento físico, sino espiritual. Pablo dice, yo los engendré en el Mesías. Yo los engendré en el Mesías. Está hablando de un engendramiento espiritual. En el judaísmo, cuando una persona nace milagrosamente,
Cuando una persona nace milagrosamente, ya sea porque la mamá no podía dar a luz y Dios hizo un milagro, se considera que él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la mamá no podía dar a luz y Dios intervino milagrosamente para que hubiese un milagro allí. En el caso del Mesías es exactamente lo mismo. Hay que entender que en el caso del nacimiento del Mesías existe un milagro. Hay un milagro que sucedió allí. La Biblia, los judíos dicen que María era una joven que ella no tenía una almat, le llaman almat, una joven que todavía no había tenido su primera menstruación y que ella estaba desposada, casada con José y sale embarazada. Entonces el milagro es que aunque ella no, usted me va a decir, hermano Isidro, pero ¿cómo así que José estaba casado con una niña tan joven? Bueno, no era una niña, probablemente era una niña de 13, 14 años. Para esa época era muy normal, hermanos. Tenemos que entender que para la época de José, del Mesías, era normal que un hombre se casara con una niña de 14 años. Eso no era mal visto. Eso era parte de la cultura. Rebeca se dice que también era una mujer muy joven, era una doncella. Se trataba de conseguir, de casarse las mujeres con corta edad para mantener la pureza de la niña. En el caso de Isaac era un santo apartado para Dios. Entonces no podían buscar una mujer que ya tuviese una trayectoria, sino que fuese una joven a quien él pudiera amoldar y quien no pudiera manipularlo a él. Y lo que sucedió con José y María fue precisamente esto. José era una persona adulta, se casó con una jovencilla, una doncella. Así que María todavía no había llegado o no había recibido ese tiempo de la menstruación. Y ella sale embarazada. O sea, hay un milagro. Yo les quiero hablar de esto, hermano, porque esto es bien importante. Cuando Sara no puede dar a luz, ¿se acuerdan que un ángel visita a Abraham? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sara, la esposa de Abraham, sí la han oído, ¿verdad? Ella no puede dar a luz. La Biblia dice: dentro de un año te visitará Jehová y darás a luz y vas a recibir un niño en tus brazos. Jehová no vino para engendrar a Sara. Jehová vino para hacer un milagro. El Señor vino para hacer un milagro allí en el vientre de Sara, que ella no podía dar a luz. Ella era estéril y aparte de eso ya se le había pasado los días. Cuando nosotros vemos la historia de los grandes hombres de Israel, nos damos cuenta que todos ellos de alguna manera nacieron milagrosamente. Sansón, su mamá era estéril, ¿se acuerdan? Samuel, su mamá era estéril. Jacob y Esaú, Rebeca era estéril, no daba luz. Sara era estéril. Juan el Bautista, la mamá era estéril. Y en todas ellas Dios tuvo que intervenir para que hubiese un milagro y pudiera haber un hijo. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? En todas ellas Dios tuvo que intervenir. Pero no quiere decir que Dios engendró nada allá adentro. Dios hizo un milagro. No hay duda que el nacimiento del Mesías es un milagro, como tampoco hay duda que el nacimiento de Isaac es un milagro. Y eso, hermano, tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la idea de que los dioses engendran hombres o mujeres
Eso está dentro, eso está fuera del judaísmo, eso está en la mentalidad pagana. Cuando el cristianismo se separa de la religión del judaísmo, sin darse cuenta comenzó a absorber todo ese sistema babilónico y terminaron considerando el nacimiento de Cristo como un nacimiento parecido al nacimiento de Tamuz. Por eso se celebra el 24 de diciembre, el día del nacimiento de Jesucristo. Eso es para que ustedes tengan idea de la semejanza que tienen. Así que la única religión en el mundo que no está de acuerdo con eso, que considera que Cristo es 100% hombre, es el judaísmo. Hermanos míos, y la Biblia lo dice clarísimo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el mundo que ignora al judaísmo, piensa que para que alguien sea Mesías tiene que ser Dios. Pero hermanos míos, las escrituras nos enseñan claramente que Dios siempre usó hombres, no usó dioses. Siempre usó hombres normales, nacidos de mujeres y de hombres. Que Él hacía un milagro, por supuesto. Que Dios estaba con ellos, por supuesto. Sansón no podía haber hecho lo que hizo si Dios no estaba con él. Moisés no podía haber hecho lo que hizo si Dios no estaba con él. Y esas mismas palabras se las dijo Nicodemo al Mesías. Sabemos que vienes de Dios, porque todo lo que tú haces es imposible que alguien lo haga si Dios no está con él. Entonces, hermanos, Babilonia la Grande y las hijas de esta ramera, todas tienen en común esto. Todas, de que hay una mujer que da a luz un hijo, y ese hijo es un Dios. Y aunque la iglesia cristiana protestante trate de separarse de la iglesia católica, aunque ellos traten de alejarse, nunca podrán alejarse. ¿Por qué razón? Porque están unidas por ese espíritu. Están bajo la misma fuerza espiritual. Y los cristianos están tratando de alejarse y cada vez se están uniendo más. Y como les repito, como les dije anteriormente, jamás se podía decir en la iglesia que Dios fue hecho carne. Lo más que se llegaba a decir, Dios fue manifestado en carne, eso era lo que se le permitía. Yo recuerdo que muchas veces oí eso. No, Dios no se hizo carne, Dios se manifestó en carne. Y lo repetían y lo discutían. Y hoy en día se acepta en la iglesia. ¿Por qué? Porque están bajo el mismo espíritu. Están bajo el mismo espíritu. Más adelante vamos a estudiar eso, de que solamente es el espíritu el que nos une. Por eso que cuando nosotros comenzamos a predicar de esto, inmediatamente uno siente un rechazo total de parte de los demás. Seguimos siendo las mismas personas, pero ¿por qué hay un rechazo? Porque hay una fuerza espiritual. Por eso no nos aceptan. Porque hay una fuerza espiritual que está dominando esa parte del mundo, o esa parte de la religión, o ese grupo de personas. Y hay una fuerza distinta que está de este lado. Por eso, hermanos, es que a ellos se les hace tan difícil congregarse el sábado. Usted le dice a ellos que se tienen que congregar el sábado y le buscan todas las excusas posibles por haber, pero no lo quieren hacer. ¿Saben por qué? Porque no pueden. ¿Por qué? Porque están bajo un dominio, bajo una autoridad espiritual que les impide a ellos hacer eso. Y los adventistas, aunque se reúnen el sábado, siguen considerando que el Mesías es Dios y que Dios se hizo carne.
En otras palabras, siempre tienen a María como la madre de un Dios. Esta idea de tener a María allí como la madre de Dios, ustedes dirán que no es tan peligrosa. Por supuesto que sí, porque le quita la gloria al único verdadero Dios. Usted no puede decir, usted no va a poder decir que Jesús es hijo de Dios sin darle gloria a María. ¿O sí? No puede. Si María es capaz de dar a luz un Dios, si María es capaz de dar a luz un Dios, María tiene que ser alguien muy especial. Cualquier mujer no es capaz de dar a luz un Dios. ¿O sí, hermanos? ¿O sí es capaz de dar a luz un Dios? Entonces, el aceptar de que María dio a luz a un Dios, usted quiera o no quiera, usted está glorificando a María. ¿Y cómo se llama el sistema religioso de donde Dios quiere que nos saquen? Babilonia la Grande, ¿la qué? La madre de las rameras. Hay una fuerza espiritual horrible allá en ese lugar. Y de allá, hermanos, nos invita el Señor a salir. Salí de allá por lo mío.